El valle de Kedar se asfixia bajo un sol que no da tregua. El aire vibra, denso y seco, atrapado entre las rocas calcinadas. En la penumbra de un lagar de piedra, Elián golpea el trigo contra la roca. Un golpe, otro golpe. El sonido seco del cereal chocando contra la piedra es el único ritmo en el silencio del mediodía. Sus manos, endurecidas por el trabajo forzado, se han abierto. La sangre gotea, mezclándose con el polvo y los granos, que intenta rescatar de la vista de los madianitas. Cada movimiento es una lucha contra el agotamiento. Sus nudillos se golpean contra el borde del lagar, pero él no se detiene. El sudor le recorre la frente, le escuece en los ojos, pero él sigue golpeando, ocultando la cosecha, ocultando su propia existencia en la sombra de la piedra. El trigo vuela, el polvo se asienta sobre su piel, y el esfuerzo le quema los músculos de los hombros. Él no levanta la vista, solo golpea. La vara se detiene en el aire. Elián deja caer el peso de la madera, que resuena contra el suelo de piedra con un golpe seco y definitivo. Sus hombros se desploman, liberando una tensión que lo mantenía encorvado. Respira con dificultad. El pecho sube y baja, mientras el polvo del trigo aún flota en el aire estancado. Se apoya contra la pared del lagar, sintiendo la rugosidad de la roca fría bajo sus palmas. Sus dedos, manchados de tierra y sangre seca, se cierran sobre la piedra. Mira hacia arriba, hacia la rendija de luz que filtra el sol. Pero el cielo permanece mudo, inmutable. Elián inclina la cabeza, apoyando la frente contra la pared, y su voz sale como un susurro rasposo, apenas un hilo de sonido que se pierde en la oquedad. ¿Dónde está la promesa de nuestros padres? El eco de sus propias palabras rebota en la piedra. Solo queda el polvo y el miedo. Se queda inmóvil, esperando una respuesta que no llega. El silencio del valle vuelve a cerrarse sobre él, más pesado que antes. Sus ojos recorren el grano esparcido, los restos de una cosecha que parece inútil. Ante la magnitud de su derrota, el miedo le recorre la espalda, un frío que no proviene del exterior, sino de la certeza de que está solo en su lucha. El silencio del lagar se quiebra de forma antinatural. La sombra de la encina cercana comienza a estirarse, se desliza por el suelo con una lentitud deliberada, reptando hacia la fosa donde se oculta Elián. La temperatura desciende bruscamente. Elián se tensa, sus músculos se contraen y sus ojos escanean el borde de la piedra. En la parte superior de la fosa, una silueta rompe la línea del horizonte. Es un hombre. No hace ruido al acercarse. No hay crujido de ramas ni pisadas sobre la grava. Simplemente está allí, recortado contra el resplandor del sol. Elián se inmoviliza, conteniendo la respiración, mientras observa al recién llegado. El extraño no se mueve, pero su mirada se clava en él. Sus ojos no reflejan la luz del sol. Brillan con una claridad propia, una luminosidad que parece perforar la penumbra del lagar. Es una presencia que no encaja con el polvo, la miseria y el miedo del valle. Elián intenta retroceder, pero sus pies se hunden en el grano. El extraño sigue ahí, observándolo desde el borde, como si hubiera estado esperando ese preciso momento de desesperación absoluta. El extraño da un paso al frente, rompiendo la inmovilidad del aire. Su voz resuena en la fosa, clara y firme, como un golpe de metal sobre metal. El Señor está contigo, guerrero valiente. Elián parpadea, confundido por la estridencia de las palabras. Un sonido seco y áspero escapa de su garganta. Es una risa que no tiene rastro de alegría, sino de puro cansancio. Se endereza apenas unos centímetros, dejando que sus manos sucias caigan a los costados, señalando con un gesto brusco la tierra que cubre sus piernas. «¿Valiente?», repite él, y su voz se quiebra por la incredulidad. «Mira a tu alrededor. Soy el último de una casa pobre, un esclavo que se oculta en un lagar para no morir de hambre». Elián se señala el pecho, donde el polvo se mezcla con el sudor, y luego apunta hacia la salida de la fosa, como si el mundo exterior
fuera la prueba definitiva de su insignificancia. Sus dedos tiemblan ligeramente mientras sostiene la mirada del recién llegado. No hay orgullo en su postura, solo la resignación de quien ha aceptado su derrota. El extraño permanece impasible, observando cómo Elian intenta ocultar su rostro tras sus manos, tratando de borrar la burla que acaba de lanzar al aire. La distancia entre la promesa del viajero y la realidad de la fosa parece insalvable, una brecha que Elian intenta ensanchar con cada palabra cargada de amargura y desdén. El viajero se pone en pie. Su figura parece estirarse, ganando una altura que desafía las paredes de piedra del lagar, proyectando una sombra que inunda cada rincón. Elian retrocede. Sus talones chocan contra la roca, mientras el extraño levanta su báculo con una lentitud cargada de autoridad. No te envío por lo que eres, sino por lo que haré a través de ti, sentencia el visitante. Su voz ya no es un susurro, sino una vibración que hace que el polvo del suelo se agite. El báculo desciende y toca el trigo acumulado. Un chasquido seco precede al estallido. Un fuego blanco, puro y sin rastro de humo negro, brota directamente de la piedra. Las llamas se enroscan alrededor del grano, consumiéndolo con una voracidad silenciosa. Elian se cubre el rostro con el antebrazo. El calor intenso le golpea la piel. En segundos, el trigo desaparece, dejando solo la piedra limpia y reluciente. El fuego se extingue tan rápido como nació, dejando un rastro de luz residual. El extraño ha desaparecido. Elian baja el brazo y mira a su alrededor. El lagar ya no es un escondite oscuro. La piedra, marcada por el fuego, irradia una presencia nueva. Ya no es una prisión para esconderse del hambre, sino un altar donde el llamado ha sido sellado. Elian apoya las manos sobre la superficie caliente, sintiendo el pulso de una determinación. La noche cae sobre el valle, espesa y sin estrellas. Elian sale del lagar. Sus pasos resuenan sobre la tierra seca. No busca el refugio de las sombras, sino el centro de la plaza. En la oscuridad, 10 hombres lo esperan, sus figuras apenas visibles. Elian no pronuncia discursos, solo señala el altar de Baal, una mole de roca tallada que domina el espacio. Los 10 hombres se acercan, sus manos se cierran sobre los mangos de los mazos de hierro. El primer golpe resuena como un trueno. El metal impacta contra la piedra sagrada, astillándola. Elian se une al esfuerzo, sus hombros se tensan al descargar el peso del mazo. El sonido es constante, un ritmo metálico que rompe la quietud. Trozos de piedra saltan por el aire, golpeando el suelo con violencia. El altar, símbolo de años de sumisión, comienza a ceder. Con un último esfuerzo coordinado, la piedra se desploma. Elian suelta el mazo. Su respiración es agitada. El miedo ha sido reemplazado por el peso del metal y la realidad de la piedra rota. El primer rayo de sol atraviesa la bruma del valle y golpea los restos del altar. El silencio de la madrugada se rompe por un grito agudo. Una mujer, al pasar por la plaza, se detiene en seco. Sus ojos se clavan en los escombros de piedra dispersos por el suelo. Su mano se lleva a la boca, ahogando un alarido que pronto se convierte en un clamor desgarrador. Otros vecinos se acercan. Sus pasos se aceleran al ver la profanación. El murmullo inicial se transforma en un rugido colectivo. La noticia corre por las calles como fuego en pasto seco. Cientos de personas salen de sus viviendas, sus rostros contraídos por la ira. Señalan hacia la casa de Elian. Sus dedos acusadores cortan el aire. La multitud se aglutina frente a la puerta. Un mar de cuerpos que empujan y se atropellan. Los gritos de justicia y muerte al profanador se superponen, creando un estruendo ensordecedor. Las piedras de la plaza son recogidas por manos frenéticas. Algunos golpean los muros de la casa con palos, otros patean la entrada con una violencia ciega. La estructura de madera cruje bajo la presión. Elian, desde el interior, escucha el impacto y el peso de cientos de personas reclamando su vida.
La puerta de madera cede 1 centímetro bajo el impacto de un tronco. El crujido de las bisagras resuena sobre los gritos. De repente, la entrada se bloquea. Un hombre mayor, el padre de Elián, se planta en el umbral. Sus pies se hunden en la tierra. Sus brazos se extienden bloqueando el paso a la casa. La multitud se detiene. El impulso de la masa choca contra la quietud del anciano. Él no retrocede. Sus ojos recorren los rostros encendidos. El silencio comienza a ganar terreno sobre los alaridos. El padre levanta una mano señalando los escombros del altar. ¿Acaso Baal es un dios?, pregunta. Su voz firme corta el aire. Si él posee poder, que defienda su propia causa. La multitud vacila. Las manos que sostenían piedras se relajan, los dedos se abren, dejando caer los proyectiles. Los vecinos se miran entre sí. La certeza de su ira se transforma en una duda incómoda. Nadie se atreve a dar el paso. El silencio en la plaza se vuelve absoluto. Los vecinos, incapaces de responder al desafío, comienzan a retroceder, uno a uno. Los hombres que horas antes exigían sangre bajan la mirada y se alejan hacia sus campos. La multitud se disuelve como la niebla al mediodía. Elián empuja la puerta de madera y sale al exterior. Sus pasos son firmes sobre la tierra batida. Ya no se encorva ni busca las sombras de los muros. Se detiene en el centro de la plaza, justo donde los restos del altar yacen esparcidos. Los pocos que permanecen observan cómo el hombre que antes se ocultaba ahora sostiene la mirada de todos. Un anciano del pueblo se acerca. Su mano se apoya sobre el hombro de Elián. El contacto es firme, un gesto de aceptación que recorre a los presentes. Ya no eres el que se esconde, declara el anciano ante el grupo. Desde hoy, tu nombre es Jerobaal, el que lucha contra el vacío. El eco del nombre rebota en las paredes de piedra. Elián asiente, su mandíbula se tensa. La transformación es visible. Sus hombros se ensanchan. Su presencia domina el espacio. Elián levanta el rostro hacia el horizonte, donde el sol comienza a declinar, marcando el fin de su antigua vida. El mensaje cruzó las fronteras del valle con la velocidad de un incendio en pasto seco. En los palacios de Oriente, los reyes recibieron la noticia de la destrucción del altar con una furia fría. Las órdenes fueron breves y brutales. Movilizar a todo hombre capaz de portar una lanza. La tierra comenzó a temblar bajo el peso de una maquinaria de guerra sin precedentes. Desde el horizonte, una línea oscura empezó a descender por las laderas, creciendo con cada hora que pasaba. 135,000 guerreros madianitas avanzaron. No eran solo soldados, eran una marea negra que borraba los senderos y asfixiaba los campos de cultivo. La llanura de Jezreel se transformó en un campamento interminable. Las tiendas de campaña se multiplicaron hasta cubrir cada centímetro de terreno, bloqueando la luz del sol y el paso del viento. El sonido de miles de cascos golpeando la tierra seca se convirtió en un rugido constante, un eco que anunciaba el fin de la paz. Los pozos de agua fueron rodeados y las rutas de escape quedaron selladas. La magnitud del ejército era tal que el horizonte mismo parecía haberse desplazado. El valle de Kedar se encontró bajo el peso aplastante de una fuerza que prometía borrar cualquier rastro de resistencia. La marea negra se detuvo, esperando la señal. Elián toma el shofar de cuerno de carnero entre sus manos. Sus dedos se cierran con firmeza sobre la superficie rugosa. Se coloca en el punto más alto, donde el viento golpea con fuerza y exhala todo el aire de sus pulmones. El sonido que brota es un lamento profundo, una nota estridente que corta el aire estancado y rebota contra las paredes de piedra. El eco se multiplica, viajando por los senderos. En las aldeas, los hombres dejan sus herramientas y abandonan sus hogares. Desde los campos y las cuevas, comienzan a surgir figuras. No son soldados, sino campesinos y pastores que responden al llamado. La tierra se llena de pasos apresurados. Uno a uno, se agrupan en las laderas, formando una línea que crece minuto a minuto. Elián observa cómo la cifra aumenta.
20.000. El sonido del shofar se repite, guiando a los rezagados a través de la niebla. 32.000 hombres están formados. Son hombres cansados, pero sus manos sostienen lanzas con una determinación nueva. Elián asciende hasta la cresta de la colina de Moré. Sus pies se hunden en la tierra seca mientras se detiene al borde del precipicio. Desde allí, el campamento enemigo se extiende como una mancha infinita de oscuridad que devora el valle. Él baja la mirada hacia sus propias filas, comparando la línea de sus hombres con la inmensidad de los madianitas. La desproporción es un golpe seco en el pecho. El aire parece detenerse. En ese instante, un sonido sin origen resuena dentro de su tienda vacía. Es la voz. Una presencia que corta el pensamiento y obliga a Elián a soltar el mango de su espada. La sentencia cae sobre la colina con la fuerza de un rayo. El pueblo que tienes contigo es demasiado numeroso. Si ganan esta batalla, dirán que su propia mano los salvó, que su fuerza fue suficiente para romper el yugo. Elián permanece inmóvil, con la mirada clavada en el horizonte, mientras el peso de la responsabilidad se desplaza hacia una voluntad mayor. Elián baja de la colina y camina frente a las filas. Se detiene en el centro del campamento, donde el polvo se levanta bajo miles de pies inquietos. Eleva la voz, clara y firme, para que todos escuchen. Aquel que tema, aquel cuyo corazón tiemble ante la batalla, que se retire ahora, regresen a sus casas. El silencio se extiende por un instante, un vacío que se traga el sonido del viento. Luego, el movimiento comienza. Un hombre suelta su lanza y se da la vuelta. Otro lo sigue, y luego un grupo entero se desprende de la formación. La masa de 32.000 hombres empieza a fracturarse. Los pasos se alejan, creando un murmullo constante de retirada que se pierde en los senderos de la montaña. Elián permanece inmóvil, observando cómo la ladera comienza a clarear. 1.000, 5.000, 10.000 hombres abandonan sus posiciones. La desbandada no se detiene. Los que se quedan miran con incertidumbre a los que se marchan. 22.000 hombres, la gran mayoría de la fuerza reunida, se disuelven en el horizonte. La ladera de Moré se vuelve escasa y silenciosa. Elián cuenta las filas restantes. El número ha caído drásticamente. El peso de la soledad vuelve a instalarse, mientras los que permanecen observan con duda. 10.000 hombres permanecen en la ladera. Elián recorre las filas, contando las lanzas y los escudos que aún brillan bajo el sol. Es una fuerza pequeña, apenas una fracción de lo que fue, pero él confía en que esta cifra es suficiente para enfrentar la marea enemiga. Se detiene ante el último grupo, ajustando su posición, cuando la vibración regresa. La voz no llega desde afuera, sino que parece nacer de la misma tierra. Aún son demasiados. Resuena con una frialdad absoluta. Elián se detiene en seco. Sus ojos recorren el campamento, buscando una explicación. ¿Cómo enfrentar a 135.000 guerreros con menos hombres? La lógica militar se quiebra en su mente. Él aprieta los puños. Elián mira a sus hombres. Ellos esperan una señal, un movimiento, una orden de ataque. Él no puede decirles que su número sigue siendo un obstáculo. El aire se vuelve denso, cargado de una tensión que hace que los hombres se inquieten. Elián exhala un suspiro largo, forzando a su razón a someterse. La voz insiste, implacable. La reducción debe continuar. Elián asiente, aunque su rostro refleja la lucha interna contra una lógica que parece condenarlos. Elián encabeza la marcha hacia el valle. El sol de mediodía cae como un martillo sobre las espaldas de los 10.000 hombres. El polvo se levanta en nubes secas que se pegan a la garganta. Al llegar al cauce del río Jarod, el sonido del agua fluyendo rompe el silencio. La urgencia de la sed supera cualquier formación. Los hombres se precipitan hacia la orilla. El terreno se vuelve un caos de pisadas y empujones. Sin esperar,
La mayoría se arroja al suelo, hundiéndose en el barro de la ribera. Se inclinan sobre la corriente, sumergiendo el rostro directamente. Beben con desesperación, tragando grandes bocanadas, ajenos a lo que sucede. Sus armas quedan tiradas en la arena, olvidadas. Elian observa desde un saliente rocoso. Sus ojos recorren la escena. Hombres desplomados, espaldas expuestas, la disciplina disuelta. El agua corre entre sus dedos, pero ellos no miran más allá de sus labios. El calor sigue subiendo, haciendo que el aire vibre sobre el río. Elian aprieta la mandíbula, viendo cómo la masa se desmorona en un frenesí de sed, mientras el sol continúa quemando la tierra. Elian permanece inmóvil, observando la orilla. Entre la multitud que se desploma, unos pocos se separan. Son 300. Se acercan al agua con cautela, sin arrodillarse. Recogen el líquido con una mano, llevándolo a la boca, mientras mantienen la otra libre, aferrada a la empuñadura de su arma. Sus ojos no se pierden en la corriente, sino que escanean el horizonte. Elian cuenta uno a uno. El contraste es absoluto. Mientras el resto del ejército ha sucumbido al instinto, estos 300 conservan la disciplina. El silencio del río se vuelve pesado, cargado de una presencia que trasciende el aire caliente. Elian siente el peso de la decisión. La voz resuena, clara y definitiva, vibrando en el espacio. Con estos 300 vencerás. No hay margen para la duda. Elian observa a los 300, que ahora se ponen en pie, listos, con la mirada fija en el campamento enemigo. Elian asiente, aceptando el mandato, mientras el sol comienza a descender, marcando el inicio de la cuenta regresiva. Elian convoca a los 300 bajo la luz mortecina del atardecer. Los hombres se agrupan en un círculo cerrado. El líder comienza la distribución del equipo, un arsenal que desafía toda lógica militar. A cada guerrero le entrega un shofar, un instrumento de cuerno que resuena con un tono profundo y ancestral. Luego, les entrega un cántaro de barro cocido, ligero y frágil al tacto. Por último, les confía una antorcha, oculta bajo una capa de cuero, para que la llama no revele su posición antes de tiempo. Elian divide a la fuerza en 3 grupos de 100 hombres. Sus manos recorren los objetos, comprobando que cada cántaro esté vacío y que cada antorcha esté lista para arder. No hay espadas desenvainadas, solo el peso del barro y el sonido contenido en el cuerno. Los hombres observan sus herramientas con desconcierto, pero la firmeza en la mirada de Elian silencia cualquier duda. Él les indica cómo sostener el cántaro para que el impacto sea certero. Elian hace una señal con la mano. Los 3 grupos se separan en la penumbra, moviéndose como sombras sobre la piedra caliza. Cada paso es calculado para evitar el crujido de la grava seca bajo sus pies. El terreno es traicionero, una sucesión de crestas afiladas. Los hombres avanzan en fila, evitando cualquier contacto que pueda emitir un sonido metálico. El campamento madianita se extiende abajo. Los 300 se despliegan con precisión milimétrica, rodeando el perímetro enemigo desde las alturas. La noche se vuelve más densa, tragándose los contornos de las colinas. Elian se detiene en un saliente, observando cómo sus hombres alcanzan sus posiciones. Se agachan, fusionándose con la roca fría, convirtiéndose en parte del paisaje. El aire es gélido, cargado con el olor a humo. Cada guerrero ajusta su carga, asegurándose de que el cántaro de barro y el shofar permanezcan ocultos. El cerco está completo. Desde las alturas, el campamento parece una trampa a punto de cerrarse, mientras la oscuridad se asienta. El viento cesa. El valle de Jezreel se sumerge en un silencio tan denso que el latido de los hombres parece resonar contra la piedra. En las crestas, los 300 se han convertido en estatuas de piedra. Nadie se mueve. Nadie respira más de lo necesario. Sus dedos se aferran a la superficie rugosa de los cántaros, sintiendo la frialdad del barro bajo la piel. Abajo, el campamento enemigo es un océano de sombras dormidas, ajeno a la presión que se acumula sobre sus cabezas. Elian
Posicionado en el punto más alto, observa la inmensidad. Sus ojos recorren el perímetro. No hay un solo movimiento entre sus filas. Cada guerrero mantiene la antorcha oculta, conteniendo el fuego que espera el momento de ser liberado. El aire se siente pesado. Los hombres clavan sus pies en la tierra, tensando los músculos, listos para el impacto. El silencio no es vacío, es una fuerza física. Elian mantiene la mano sobre su cántaro, esperando la señal que romperá el hechizo de la noche. El valle aguarda. Elian baja la mirada hacia el valle. La inmensidad del campamento madianita se extiende ante él como una marea negra, un mar de tiendas que se pierde en la neblina. Sus dedos recorren la superficie fría del cántaro. 300 contra 135.000. La cifra golpea su mente con la fuerza de un martillo. ¿Es esto una estrategia o un suicidio colectivo? El peso de la responsabilidad le oprime el pecho. Observa a sus hombres, apenas siluetas inmóviles en la oscuridad, y luego vuelve a mirar hacia abajo. El enemigo duerme, ignorante de la tormenta que se cierne sobre ellos, pero Elian siente el abismo de la duda. Cierra los ojos un instante, buscando la seguridad de la promesa. La duda se disipa, reemplazada por una determinación fría. Elian abre los ojos, fija la mirada en el centro del campamento y se prepara para romper el equilibrio de la noche. A través de la oscuridad, una corriente invisible une a los 3 destacamentos. Elian, desde su posición, no necesita ver a sus hombres para sentir su presencia. A cientos de metros, en las crestas opuestas, los grupos se mantienen en una formación perfecta. Cada soldado ajusta su posición, sintiendo en la nuca la mirada de sus compañeros. No hay palabras, solo una sintonía absoluta que recorre el aire. Saben que el éxito depende de un solo instante, el primer movimiento. Si uno falla, la estrategia se desmorona. Si uno se adelanta, la sorpresa se pierde. Los 3 grupos respiran al unísono, como si un solo pulso vital recorriera las colinas. Elian levanta una mano, un gesto apenas perceptible en la penumbra. En la distancia, los líderes de los otros 2 grupos responden con un leve movimiento de cabeza. La conexión es total. Cada hombre aprieta los dedos sobre el barro del cántaro, sintiendo la fragilidad del material que pronto será destruido. La sincronización ya no es una orden, es una necesidad física que los mantiene unidos contra la inmensidad. El silencio entre los grupos se vuelve tenso. Cada uno de los 300 hombres sabe exactamente qué hacer. El aire vibra con la preparación. Están listos para actuar como un solo cuerpo. Los dedos de los soldados se cierran sobre la superficie rugosa de los cántaros. La cerámica, fría y porosa, se siente como una extensión de sus propias manos. En la otra mano, el metal de la antorcha permanece oculto, esperando el momento de ser revelado. Los nudillos se blanquean por la presión del agarre. Cada hombre ajusta su postura, clavando los pies en la tierra seca de la cresta. La tensión recorre sus brazos, tensando los tendones hasta el límite. El aire en el valle se vuelve denso, casi eléctrico, como si la atmósfera misma contuviera la respiración. Un zumbido sordo parece emanar de la tierra, una vibración que recorre las piernas de los 300 hombres. No hay espacio para el movimiento innecesario. Cada músculo está bloqueado en una espera agónica. El sudor resbala por sus sienes, pero nadie parpadea. La oscuridad es absoluta, solo interrumpida por la silueta de las tiendas enemigas allá abajo, diminutas y vulnerables. La electricidad del momento es palpable, cargando el espacio entre las colinas con una energía que hace erizar la piel. Todo está listo. La mano de Elian permanece en alto, esperando el segundo exacto en que la realidad se quiebre. El tiempo se estanca en las crestas. Cada segundo se alarga,
volviéndose una eternidad de quietud. Los hombres se han convertido en estatuas de piedra, con los músculos bloqueados en una tensión que desafía la gravedad. El viento ha dejado de soplar, y el valle entero parece haber contenido el aliento. En este vacío sonoro, el latido de los corazones se vuelve el único sonido existente, un tambor rítmico que resuena contra el pecho de cada soldado. Elián observa la negrura del campamento enemigo. Sus ojos no parpadean, fijos en el punto donde la luz pronto devorará la sombra. La calma es tan densa que se siente como una presión física sobre los hombros. Los soldados escuchan su propia respiración, pausada y controlada, un ejercicio de disciplina extrema en medio de la incertidumbre. La espera no es pasiva. Es una acumulación de energía que busca desesperadamente una salida. El aire se siente pesado, saturado de una carga eléctrica que hace que el vello de los brazos se erice. Nadie se mueve, nadie susurra. La realidad parece suspendida en un hilo invisible, a punto de romperse bajo el peso de la inminencia. Elián despega los pies de la tierra y eleva el cántaro sobre la roca. El movimiento es lento, deliberado, cortando el aire estancado del valle. Sus músculos se tensan bajo el esfuerzo, marcando la línea de su brazo contra el horizonte. A su alrededor, los 300 hombres imitan el gesto al unísono. 3000 manos se alzan, sosteniendo la cerámica como si fuera un peso insoportable. El metal de las antorchas ocultas roza el barro. Un roce apenas audible que resuena como un trueno en la mente de los soldados. El mundo entero contiene el aliento. El silencio es ahora una presencia física, una pared invisible que presiona los tímpanos. Elián mantiene el cántaro suspendido, el borde de la vasija apenas a centímetros de la piedra afilada. Sus ojos recorren la línea de sus hombres, confirmando la alineación perfecta. La gravedad parece tirar del cántaro hacia el suelo, pero él lo sostiene con una firmeza inquebrantable. El aire se vuelve gélido. La tensión llega a su límite. El caos aguarda en el interior de la vasija, listo para estallar. Elián ajusta el agarre para desencadenar la tormenta. Elián descarga el brazo con una fuerza que nace desde la base de su columna. El cántaro impacta contra la roca con una violencia seca y definitiva. El sonido del barro estallando en 1000 fragmentos corta el aire como un latigazo, un estruendo metálico que rebota en las paredes del cañón. La cerámica se hace añicos contra la piedra, liberando la energía contenida tras horas de espera. En ese instante, el silencio absoluto se quiebra, transformándose en una onda expansiva que recorre las crestas. Los fragmentos de barro saltan, golpeando la tierra y los pies de los hombres, marcando el fin de la contención. Elián no espera a que el eco se apague. El impacto ha sido la chispa necesaria para encender la trampa. El aire, antes estático, ahora vibra con la frecuencia del choque. Los soldados, al escuchar el estallido, reaccionan por puro instinto, ajustando el agarre sobre sus antorchas ocultas. El estruendo del cántaro es la señal que desgarra la noche, un sonido que se clava en la oscuridad del campamento enemigo como una advertencia de muerte. Abajo, en el valle, los caballos de los madianitas relinchan ante el ruido repentino. Tras el estallido, el movimiento se vuelve fluido y letal. 3000 manos se mueven al unísono, retirando los velos que ocultaban el fuego. Una tras otra, las antorchas cobran vida, lanzando llamaradas que devoran la negrura del valle. El resplandor se propaga por las crestas como una mancha de aceite encendida, un arco de luz que se cierra sobre el campamento madianita. El fuego no solo ilumina, sino que proyecta sombras gigantescas que bailan sobre las paredes de piedra, multiplicando la presencia de los hombres. La luz es tan intensa que ciega a los centinelas enemigos. Las crestas se transforman en una corona de brasas, un cerco ardiente que rodea cada tienda y cada caballo. Los soldados madianitas intentan enfocar la vista,
pero el brillo les impide distinguir dónde termina el hombre y dónde empieza la llama. La noche ha dejado de existir. Ahora solo queda el calor de la trampa y la luz que revela el fin de la seguridad enemiga. En el clímax del resplandor, los 300 hombres llevan los cuernos de carnero a sus labios. El aire es succionado con fuerza antes de que el primer soplido rompa la barrera del sonido. 3000 shofares tronan al unísono, una vibración profunda que sacude el suelo bajo los pies de los madianitas. El estruendo no es una nota simple, sino un rugido gutural. El sonido es tan denso que parece tener peso. Una onda de choque acústica que aplasta el silencio de la madrugada. Las frecuencias graves se entrelazan, creando un zumbido ensordecedor. No es el sonido de un grupo pequeño. La acústica del cañón amplifica cada soplido, hasta convertirlo en el eco de un ejército infinito que avanza desde todos los puntos cardinales. Los caballos relinchan en pánico, rompiendo sus cuerdas, mientras el estruendo de los cuernos parece cerrar el cerco sobre cada tienda. El sonido satura el valle. La vibración es tan intensa que los hombres en las crestas sienten el metal y el hueso del instrumento vibrar contra sus propias manos. Es una tormenta de sonido. El valle entero se convierte en una caja de resonancia donde el eco de los shofares sugiere que miles de guerreros están descendiendo por las laderas. La ilusión está completa. El sonido ha transformado la noche en un escenario de asedio total, donde el enemigo se siente rodeado por una fuerza que no tiene fin. El estruendo de los shofares se corta en seco, dejando un vacío absoluto que golpea los oídos de los invasores. En ese silencio súbito, los 300 hombres en las crestas inhalan profundamente. Sus voces se lanzan al aire como una sola entidad, un rugido que nace de las entrañas. Por la espada del Señor y de Elián, gritan al unísono. El eco rebota contra las paredes de piedra del valle, fragmentándose y multiplicándose en 1000 direcciones. La voz humana, amplificada por la geografía del cañón, se convierte en un torrente que inunda cada rincón del campamento enemigo. Los madianitas, apenas despertados por el resplandor y el estruendo previo, se incorporan tambaleándose. El sonido de los nombres, repetido una y otra vez por las rocas, les llega desde el norte, desde el sur y desde las alturas, creando la ilusión de estar rodeados por una multitud incontable. Los soldados buscan un frente, un punto de apoyo, pero el grito parece venir de todas partes. El campamento madianita se transforma en un hervidero de cuerpos que chocan entre sí. Las antorchas, disparadas desde las crestas, iluminan el terreno con una luz errática que proyecta sombras alargadas y distorsionadas sobre las tiendas. Los soldados, cegados por el resplandor repentino tras horas de oscuridad total, se cubren los ojos con las manos. Intentan ponerse en pie, pero tropiezan con las cuerdas de las tiendas y caen sobre el polvo. El ruido de los shofares aún zumba en sus oídos, impidiéndoles escuchar cualquier orden de sus oficiales. En medio de la luz que parpadea, cada sombra se convierte en un atacante invisible. Un soldado gira sobre sus talones, buscando un enemigo que no existe, y golpea a su propio compañero en la oscuridad. El pánico se propaga como una descarga eléctrica. Los hombres corren de un lado a otro, chocando contra los postes de madera. La paranoia reemplaza a la duda. Un soldado madianita siente una mano que lo sujeta por el hombro. Sin mirar, clava su espada hacia atrás. El grito de dolor de su propio compañero confirma su sospecha. Todos son enemigos. La desconfianza se vuelve letal. En el centro del campamento, los guerreros desenvainan el acero y comienzan a arremeter contra cualquier silueta que se cruce en su camino. El sonido del metal, chocando contra el metal, se multiplica. Un hombre derriba a otro, solo para ser atravesado por un tercero. No hay formación, no hay comandos, solo el instinto de sobrevivir golpeando a ciegas. La luz de las antorchas incendia las tiendas. Cada movimiento es interpretado como un ataque. Un oficial intenta gritar una orden, pero su voz es ahogada por el estruendo. Los madianitas se abren paso a través de sus propias filas,
creyendo que cada sombra es un invasor. La sangre tiñe el polvo. El campamento se ha convertido en una trampa mortal. El ejército más grande del Oriente se desmorona bajo su propio miedo. La marea negra se rompe. Miles de guerreros, incapaces de distinguir amigos de enemigos, abandonan sus posiciones y corren hacia los límites del valle. El peso de 135.000 hombres se convierte en un lastre. Se atropellan unos a otros, cayendo en las zanjas y rodando por las pendientes. Los que intentan huir son derribados por sus propios compañeros que vienen detrás, creando muros de cuerpos que bloquean los senderos. El estruendo de los shofares sigue resonando desde las colinas, un eco constante que empuja a los invasores hacia el lecho seco del río. La disciplina militar se ha evaporado por completo. Un comandante intenta detener la estampida, pero es arrollado por una masa de hombres. Las antorchas incendian el pasto seco, creando un cerco de llamas. Los hombres se aplastan contra las rocas, gritando nombres que nadie responde. La marea humana se dispersa en 1000 arroyos de fugitivos. El valle de Jezreel queda en silencio, sembrado de restos y ecos. Elián observa desde la cresta cómo la última sombra enemiga desaparece. La tierra, liberada del miedo, espera el amanecer. El sol comienza a teñir las cumbres de Jezreel, revelando la magnitud de lo ocurrido. Donde antes se alzaba un campamento capaz de asfixiar a una nación, ahora solo quedan restos humeantes y el rastro de una huida precipitada. Elián desciende por la ladera, sus pies pisan el suelo que ya no siente el peso de los invasores. Se detiene ante el lagar de piedra, el mismo lugar donde hace poco tiempo golpeaba el trigo con desesperación. Ahora, el aire es distinto. El olor a ceniza se mezcla con la frescura de la mañana. Los 300 hombres se reúnen en silencio, dejando caer sus antorchas apagadas. No hay gritos de victoria, solo el reconocimiento de un ciclo que ha terminado. Elián camina entre los escombros, recogiendo un fragmento de cántaro roto del suelo. Lo sostiene un instante antes de dejarlo caer sobre la tierra. El valle, que durante décadas fue un símbolo de servidumbre, recupera su cauce. El silencio vuelve a reinar, pero es un silencio diferente, uno que permite escuchar el viento entre los árboles. La opresión ha sido barrida por la fuerza de un evento que nadie podrá olvidar. El valle de Kedar respira. Los hombres de Elián comienzan a dispersarse, regresando a sus hogares entre las colinas. Cada paso que dan sobre la tierra seca es una afirmación de que el dominio extranjero ha terminado. Elián permanece un momento más en el centro del valle, observando cómo el polvo se asienta sobre las huellas dejadas por la estampida. Recoge una vara de madera del suelo y la clava profundamente en la tierra, marcando el lugar donde la historia de su pueblo cambió de rumbo. No hay monumentos de piedra, solo el trabajo que espera en los campos. Elián camina hacia el norte, dejando atrás el lagar y los restos de la batalla. A medida que se aleja, el sol alcanza su punto más alto, bañando el valle de Kedar con una luz dorada que alcanza cada rincón de los cultivos. Las aves comienzan a sobrevolar los campos, señalando que la vida ha retomado su ritmo natural. En los pueblos cercanos, las puertas de las casas se abren lentamente. Elián se detiene en la cima de una colina y mira hacia atrás por última vez. Con un último gesto, Elián desciende hacia su hogar. Elián llega a la entrada de su casa. La puerta de madera, antes atrancada con pesadas vigas, ahora se abre sin resistencia. Entra en el patio y deja a un lado el equipo de guerra. Sus manos, que hace poco sostenían el shofar y el hierro, ahora se hunden en el suelo fértil del huerto. Toma un puñado de semillas y las esparce con un movimiento lento y preciso. El sonido de los pájaros regresa al valle, rompiendo la quietud del mediodía. En la distancia, se escucha el murmullo de los vecinos que salen a reparar las cercas de sus campos. Elián se pone en pie y observa el horizonte donde el sol comienza a descender. El ciclo de la siembra ha comenzado de nuevo. Esta vez, bajo la luz de una libertad ganada. No hay más escondites.
solo la tierra que espera el esfuerzo de sus manos. Elian camina hacia el pozo y extrae agua fresca, bebiendo con calma mientras el aire de la tarde refresca el valle. El miedo que antes habitaba en las sombras ha sido reemplazado por la rutina del trabajo diario. La historia de la victoria no se contará en monumentos, sino en cada grano de trigo que brote de este suelo. Elian se sienta bajo la encina, cierra los ojos y escucha el latido de un valle que vuelve a pertenecerse a sí mismo. El camino ha terminado. La paz es ahora el único horizonte visible. La luz del sol se retira lentamente de las laderas del valle. Las sombras de los árboles se alargan hasta cubrir el lugar donde antes se alzaba el lagar. Elian permanece inmóvil bajo la encina, observando cómo el cielo cambia de color, pasando del naranja al violeta profundo. El viento mueve las espigas de trigo, creando un susurro constante que recorre toda la llanura. En el horizonte, las primeras estrellas comienzan a brillar. No hay rastro de la batalla, ni del estruendo de los cántaros, ni del pánico que una vez dominó estas tierras. El silencio es absoluto, roto solo por el sonido de un arroyo cercano que fluye sin interrupciones. La historia de la liberación se asienta en la memoria del suelo. Elian se levanta, sacude el polvo de sus manos y camina hacia el interior de su hogar. La puerta se cierra con un golpe suave y firme. El valle de Kedar queda en calma, bajo la vigilancia de la noche. La paz, ganada con esfuerzo, ahora forma parte del ciclo natural de los días. El relato termina aquí, donde la tierra vuelve a ser el único testigo. La noche se asienta, con una pesadez amable, sobre el valle de Kedar. Las brasas de la última fogata en la plaza se apagan, dejando solo un rastro de humo que se eleva hacia la inmensidad del cielo. En la oscuridad, el río Harod continúa su curso, golpeando las piedras con un ritmo constante, ajeno a los nombres de los hombres que una vez lucharon en sus orillas. El tiempo, que antes se medía en batallas y esperas, ahora se mide en el crecimiento pausado de las raíces bajo el suelo. Las colinas, mudas testigos de la transformación, permanecen bajo la luz de la luna. Ninguna piedra recuerda el estruendo del metal, ni el grito de los 300, solo el roce del viento contra la hierba seca. Elian ya no es un guerrero, sino una parte más de este paisaje, que respira en calma. La historia se disuelve en el aire nocturno, dejando tras de sí un valle que ha recuperado su nombre y su destino. Todo vuelve a su origen. El silencio es la única respuesta que queda, una paz profunda que se extiende hasta el horizonte. El amanecer comienza a teñir de ocre las cumbres de las montañas, revelando un valle que ha olvidado el peso de las armas. La luz del sol recorre la hierba, iluminando el rocío que se acumula sobre las rocas donde una vez se estrellaron los cántaros de barro. No queda rastro de las antorchas, ni de las huellas de los miles que cruzaron estas tierras. El suelo absorbe la historia. Las aves sobrevuelan el cauce del río, ajenas a cualquier memoria de conflicto, marcando con su vuelo un ritmo que sobrevive a los hombres. Elian es ahora parte de este silencio, una figura que se funde con la tierra que defendió. El viento arrastra los ecos de los nombres y las batallas, dispersándolos hasta que solo queda el susurro de la naturaleza. El sol alcanza su cenit, bañando todo el valle en una claridad absoluta. Nada permanece, nada se pierde. La paz ha reclamado su lugar, cerrando el círculo de una época que ahora descansa en la eternidad del olvido. El sol se detiene en lo alto, bañando cada rincón del valle en una luz dorada y estática. El viento cesa por completo, dejando que el aire se vuelva denso y quieto. Las sombras se acortan hasta desaparecer bajo los pies de las montañas. No hay ecos, no hay pasos, solo la inmensidad de la tierra que respira en un silencio absoluto. El ciclo se ha completado. El valle de Kedar es, finalmente, un lienzo en blanco donde el tiempo ha dejado de contar. Todo es uno,
Todo es silencio, todo es paz.